Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con el video tutorial que veníamos desarrollando en el lenguaje de programación Dr. Racket, eventos en el teclado. Y habíamos quedado en esta parte, ya nosotros habíamos creado la ventana. Dentro de la ventana tenemos un rectángulo y un círculo. Y cada vez que nosotros oprimimos teclas de navegación en el teclado, entonces la bola va teniendo un desplazamiento. Te había mencionado que en este video íbamos a mencionar algunos errores que había visualizado. Quiero mostrarte cuál es el error. Observa cómo cuando yo oprimo hacia abajo, esto tiene un píxel hacia arriba, ¿sí? Mira nuevamente, aquí voy a oprimir hacia abajo y cómo se va un píxel hacia arriba. Bueno, entonces tenemos este error, lo vamos a solucionar. Vamos a eliminar también este círculo que nos está apareciendo aquí. Y también vamos a quitar el problema que tenemos, que cuando se va desplazando el círculo, entonces nos va dejando una copia de sí mismo. Bueno, entonces procedemos, voy a minimizar todo esto. Lo primero es solucionar el problema con el desplazamiento, ¿sí? Que se nos va un píxel de más. Entonces observa, aquí tenemos el error. El problema es que habíamos dejado signos contrarios en esta parte, dentro del sí. Eso nos tiene que quedar igual, ¿listo? Entonces ya con eso hemos solucionado ese problema. Ya nosotros vamos a oprimir las teclas y no se nos va a ir un píxel de más. ¿Cuál es el otro problema? El círculo que nos está apareciendo en la parte superior izquierda. Entonces es este código que nosotros dejamos aquí, que era como un referente para insertarlo dentro de la función sí. Ya no lo necesitamos, lo puedo eliminar. Entonces ya ese círculo no nos va a seguir apareciendo. Y lo segundo, para eliminarlo de la copia, cada vez que nosotros nos vamos desplazando con el círculo, entonces lo que debemos hacer es crear una segunda ventana. Hasta el momento todas las operaciones que nosotros ingresamos en este código se hacen solo en esta ventana OpenViewPort. Entonces, para que no nos deje una copia cada vez que hay un desplazamiento, se requiere necesariamente crear otra ventana, una ventana de apoyo. Entonces vamos a crear esa ventana, voy a abrir paréntesis, vamos a escribir acá define, voy a llamarle a esa ventana, ventana 2, tú la puedes llamar como tú quieras. Vamos a escribir acá Open PSMAC, observa que ya no va a ser Viewport, sino que va a ser PSMAC. Abrimos comillas, le damos el título a la ventana, en este caso pues yo la voy a llamar igual que la función, ventana 2. Damos las dimensiones que van a ser las mismas que en la ventana 1. ¿Listo? Entonces, quiero explicarte para qué estamos creando esta ventana. Bueno, para darme a entender de una mejor manera, he creado un esquema. Vamos a suponer que estas son las dos ventanas que hemos creado en el programa. La ventana que tenemos a este lado es la ventana principal, es la ventana donde nosotros vamos a poder visualizar todas las acciones que vamos realizando con el teclado. La ventana que tenemos acá a la izquierda, esta ventana va a ser quien recibe las órdenes primero antes que la ventana que tenemos a este lado, ¿sí? La diferencia entre estas dos ventanas es que esta ventana que tenemos acá al lado izquierdo no la vamos a visualizar. Entonces, vamos a imaginar que introducimos una orden en el teclado, ¿listo? Entonces, allí recibe la orden la ventana 2. Esto no lo estoy visualizando, esta pantalla no la vemos. Entonces, sin nosotros darnos cuenta, lo que va a suceder o lo que nosotros pretendemos realizar es que cuando esta ventana reciba la orden, inmediatamente se haga una copia de esta orden en la ventana que nosotros podemos visualizar, ¿sí? Entonces ya se hizo una copia exacta de esta ventana. Y luego, con un comando, limpiar la ventana de la izquierda, elimine la acción que habíamos introducido antes y cuando nosotros ingresemos una nueva orden, entonces esta es una nueva orden, observa que acá se ha borrado lo que nosotros antes habíamos copiado, luego otra vez vuelve y se copia a la ventana principal y de esta forma entonces vamos a eliminar el problema que se venía presentando con que se iba quedando una copia con cada desplazamiento que oprimíamos, ¿listo? Entonces ya hemos creado las dos ventanas, procedemos ahora a introducir en el código el comando copiar ventana, limpiar ventana y hacer las modificaciones para que nos quede el ejercicio tal cual como se requiere. Bueno, entonces voy a volver al código. Y ya estando en el código, luego de haber creado esta ventana, entonces estamos diciendo que las operaciones se van a copiar primeramente en la ventana PSMAC, entonces lo que debemos hacer es hacer las modificaciones respectivas. Dar el nombre de la ventana que ya hemos definido, en este caso yo la he llamado ventana 2, entonces lo que tengo que hacer es adicionarle un 2 a cada uno de estos dibujos que nosotros hemos creado. Entonces lo voy introduciendo allí. Listo, entonces mira qué hemos hecho hasta aquí, hemos creado una ventana PSMAC. Hemos cambiado la ventana que recibe las operaciones y por último lo que debemos hacer es ubicarnos en esta parte antes de cerrar la función, ¿cierto? Y aquí vamos a introducir el comando copiar. Entonces vamos a abrir paréntesis, vamos a escribir copy, viewport, listo, y vamos a crear una copia de la ventana 2 a ventana.
Y ahora vamos a introducir el comando limpiar. Entonces abro 2 veces paréntesis, utilizamos un clear viewport, listo, de ventana 2. Entonces ya con esto supongo que todo va a funcionar correctamente. Voy a presionar clic en el botón ejecutar. Tenemos allí nuestra ventana, voy a llamar aquí al teclado. Y voy a empezar a presionar, observa que ya no queda copia, listo, y hemos solucionado el problema cuando yo oprimía la tecla bajar, que se aumentaba un píxel de más. Y también ya no nos aparece el círculo que estaba apareciendo acá, listo. Entonces ahora lo que nos falta es ponerle límites a la bola. Observa cómo aquí no respeta ningún límite. Entonces vamos a colocarle límites a esta bola. Bueno, entonces voy a minimizar todo esto. Voy a ubicarme en la función eventos del teclado. Me voy a ubicar en esta parte y vamos a introducir unos if para limitar los movimientos de la bola. Entonces antes quiero explicarte algo. Si el objetivo nuestro es que el límite de los movimientos que pueda hacer la bola sea el área del rectángulo, lo que debo tener en cuenta es cuál es el ancho en píxeles que se encuentra entre el margen de la ventana y el rectángulo. En este caso hay 50 píxeles, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, o sea, la condición que vamos a evaluar sería si pos X, porque esto es horizontal, es menor a 50, entonces voy a introducir de una vez la orden. Vamos a venir acá, me ubico aquí en esta parte. Vamos a escribir aquí una función si, y dentro del si vamos a decirle que si pos X es menor a 50, ¿cierto? Entonces en ese caso vamos a introducir aquí un begin, ¿listo? Porque vamos a introducir 2 acciones. Lo primero es que la bola va a tomar la posición X, en este caso sería 50, de la posición X que va a tomar en este caso va a ser 50, y la posición Y no la voy a tener en cuenta, ¿cierto? Y esto, la ubicación que va a tener en este caso va a ser el lado izquierdo. Bueno, entonces ya tenemos allí una primera operación. Vamos a introducir la segunda. Aquí toca llamar la función teclado. Nuevamente 50, pos Y, lo dejamos así tal cual. Aquí utilizamos un key value. Abrimos paréntesis, key press. Listo, y esto va a ser en la ventana. Bueno, entonces voy a cerrar aquí. Entonces ya tenemos en este caso un límite para el lado izquierdo. Entonces el paréntesis que cierra la función si lo debemos cerrar aquí al final. Listo, entonces aquí al final, antes de llamar la función teclado, voy a cerrar aquí el paréntesis para que cierre la función si. Entonces ya si presiono aquí ejecutar, listo, entonces observa cómo esto hacia la izquierda, entonces ya hay un límite, listo. Ahora vamos a hacerlo para la derecha. Entonces para colocar el límite de la derecha, en este caso debes tener en cuenta que la ventana principal, la dimensión de esta ventana en el ancho es de 600 píxeles, que la distancia que hay entre el borde del rectángulo y el borde de la ventana es de 50 y que el círculo es de 50. Entonces lo que debemos tener en cuenta es hacer una resta entre 600 y esta distancia y lo que mide la bola, o sea que sería el valor 500. Entonces vamos a introducir el límite que tenemos acá a la derecha. Voy a ubicar igual en esta parte. Entonces lo que voy a hacer en este caso es copiar este código, copiar, listo, vengo acá, pego, control V, aquí a acomodar el código. Esto que me queda acá arriba, que me queda así de esta forma, listo. Entonces aquí cambio este valor, voy a poner mayor que, pos X mayor a 500, ya sabes por qué. La posición en el eje X sería 500 y la posición en el eje Y, pues también en el teclado también debe ser 500, listo. Entonces ya con esto tenemos allí, cierro acá el paréntesis y ya con esto entonces tenemos límites tanto en la izquierda como en la derecha. Pues observa. Aquí tenemos límite y aquí en esta parte tenemos límite. ¿Listo? Pero hacia arriba todavía no y hacia abajo tampoco. Entonces vamos a colocar estos límites. Entonces vengo acá nuevamente, voy a copiar este código y aquí vamos a colocar control V. Aquí debemos cambiar el mayor por un menor que. Y esto ya no es pos X, sino que va a ser pos Y.
y la ubicación que va a tener la bola en la parte de arriba es teniendo la distancia que hay entre el marco de la ventana y el rectángulo, que son de 50 píxeles. Entonces cambio aquí esto, en este caso pos X lo dejamos quieto y pos Y va a ser posición 50, igual acá abajo, entonces colocamos pos X y aquí lo reemplazamos por un 50. ¿Listo? Voy a acomodar aquí el código. Listo. Y cerramos acá al final. No debes olvidarte ahí al final. De una vez vamos a colocar el límite derecho. Entonces nuevamente copio esto. Tengo acá mi ubico. Control V. Y aquí cambiamos esto. Esto ya no va a ser menos, sino que va a ser más. Mayor que. Aquí ya va a ser 500. Ya sabes por qué. A 600 le restas la distancia que hay entre el rectángulo y el marco de la ventana menos lo que mide la bola. Entonces si pos Y es mayor a 500, la ubicación en pos Y va a ser 500 para la bola y en el teclado igual va a ser 500. Cierro el paréntesis acá abajo y listo. Entonces vamos a dar clic aquí en el botón ejecutar y observa cómo si intento salirme del área del rectángulo pues ya no puedo, ¿sí? Ya le he colocado límites a la bola, ¿cierto? En este caso el área del rectángulo. Bueno amigos, yo creo que ya hemos terminado. Si tú requieres de este código te lo voy a dejar allí en la descripción del video para que lo puedas descargar, lo puedas estudiar. Si te gustó el video, dale me gusta. Si conoces de personas que requieran de esta información, por favor comparte. Y por último, no olvides de suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Chao.